Buenos días, jóvenes. En el siguiente video vamos a ver lo que es el concepto básico de una función, las partes que tiene y al final una serie de ejemplos que le permiten a ustedes pues, resolver los ejercicios que se encuentran asignados para esta semana. Okay. Muy importante, una función es una relación que existe entre un conjunto A, y un conjunto B. Tenemos nuestro conjunto A y nuestro conjunto B. Okay. Son conjuntos que no son vacíos y en los que por medio de un criterio, ¿verdad?, se le asigna a un elemento que está acá un único elemento que está acá. ¿Okay? ¿Verdad? Entonces existe una relación que es 1 a 1 en la que hay un elemento que está relacionado solo con otro elemento nada más. ¿Okay? La relación de función tiene varias partes. Tiene la primera parte que es el criterio. El criterio es una forma como abstracta de escribirlo, que se puede escribir como y igual o se puede escribir como f de x. ¿Okay? En algunos lados esto aparece que es lo mismo. Entonces ese es el criterio. ¿Qué es el criterio? El criterio es una una fórmula en la que yo tengo un elemento de A. Ese elemento entra en el criterio que se llama f y se convierte en un elemento de B. ¿Okay? Es como una máquina. Entonces la máquina toma el elemento que está en A y lo convierte en un elemento que está en B. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Okay? Y sí, más adelante llamaremos lo que se llama preimagen y lo que se llama imagen, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? ¿Cómo se lee? Se lee f de x o se puede también leer como y igual, ¿verdad? Hablando del término de función. En ese término existen dos tipos de variable. Lo que es la variable dependiente y lo que es la variable independiente. Entonces, por ejemplo, si las manzanas valen 200 colones, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuánto valen? ¿Cuánto valen? No sé, 5 manzanas. Ok, si una manzana vale 200, ¿cuánto valen 5 manzanas? Entonces, de aquí ya uno puede desprender que hay dos elementos. Que está la cantidad y hay otro elemento que se llama el precio. ¿Okay? Esas son las dos variables que tiene el problema, la cantidad y el precio. La cantidad, bueno, pues, y aquí es donde tenemos que deducir cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces, vean que si yo no compro manzanas, pues no hay ningún precio, ¿verdad? O sea, no tengo que gastar nada. Pero si yo compro una manzana son 200, o sea, el precio va a variar. Si yo compro 5 manzanas son 1000 colones, entonces significa que hay una variación en el precio. Entonces, ¿qué significa? Que la cantidad es una variable independiente y el precio es una variable dependiente. ¿Por qué? Porque el precio necesita de la cantidad de manzanas para saber para saber cuánto tengo que dar yo, ¿verdad? Eso es el concepto de lo que es variable dependiente e independiente. Entonces la variable dependiente necesita de otro elemento, ¿verdad? Para poder funcionar. ¿Ok? Eso es muy importante. Muy bien. ¿Ok? Seguimos con los elementos de la función. Okay, la función tiene varios. Ya sabemos que tiene un criterio. Ya sabemos que la función tiene dos conjuntos. También sabemos que la función
Ok. Ahora vamos a saber cómo se llama cada parte de la función. Ok. Entonces, en el primer conjunto A, ok, entonces tenemos el primer conjunto A. Tenemos el segundo conjunto E. Entonces, ya sabemos que F es el criterio. Ya sabemos que este acá es el criterio. Ya sabemos que F es el criterio. Ok, este conjunto A se va a llamar el dominio. Y es donde siempre va a estar el X y donde siempre van a estar las preimágenes. Preimagen. Y en el B está el codominio, donde también está Y. Y donde también están las imágenes. Y también hay alguien más, el ámbito. ¿Ok? Entonces ya sabemos que según el conjunto A, recordemos que los dos conjuntos no son vacíos. O sea, que ser vacío es que no tiene elementos. O sea, los conjuntos tienen elementos. ¿Verdad? Aquí tienen elementos. Puede ser que un conjunto solo tenga un elemento. ¿Ok? Puede ser que el conjunto E solo tenga un elemento. Pero no pueden ser conjuntos vacíos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver un ejemplito. Tenemos una función representada en una forma tabular, ¿ok? Tenemos una función representada en su forma tabular. Que está el X y el Y. Entonces aquí está 1, menos 4, 2 y 6. Ok. 3 y 8, 4 y 9. Ok. Voy a agregar unos espacios más. Okay, voy a poner 10, 11 y 12. Vean que en X no puse nada. Okay, eso es importante. Entonces, vean. Vamos a sacar los elementos. Los elementos que tiene, pues, la función. Entonces, primero, el dominio. Entonces, cuando yo voy a sacar el dominio, primero, bueno, abro una llave. El dominio se encuentra relacionado con el eje X, o sea, donde está la X, ¿verdad? Que es el conjunto de las preimágenes. Entonces, ¿cuáles elementos están en X? Bueno, están estos de acá, ¿verdad? Estos son los elementos que están ahí, que son el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Okay? Tenemos que el codominio. Codominio es el conjunto que está con los elementos en Y. Entonces buscamos los elementos en Y. Vamos a ponerlos, que son estos de acá, ¿verdad? Todos estos. Todos esos son los elementos del codominio. Entonces son menos 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Verdad? Ahora sí, muy importante. Vamos a establecer una diferencia entre lo que es el codominio y lo que es el ámbito. Son diferentes, están en el mismo conjunto, en el Y, pero son dos cosas diferentes. Y por eso fue que en el ejemplo yo agregué más números para que podamos establecer la diferencia entre lo que es el codominio y lo que es el ámbito. ¿Ok? Entonces el ámbito son todos los elementos de Y también, pero que tienen pareja. ¿Ok? Son los elementos que tienen pareja. Sí, ¿con quién? Con X, ¿verdad? Entonces, vean que los que tienen pareja son estos de acá, ¿verdad? Vean que 10, 11 y 12, esos no tienen pareja. Entonces significa que esos no son parte del ámbito, ¿verdad? Entonces sería menos 4, 6, 8
y 9. Entonces, esos son los elementos que son parte del codominio, del ámbito. Entonces, en resumidas cuentas, codominio son todos los elementos de Y. Ámbito son todos los elementos de Y que tienen pareja con X, ¿verdad? Esa es la diferencia que existe entre los dos. Ok, muy bien. Ya una vez que tenemos esto, vamos a hacer la otra parte que nos preguntan según el ejemplo. Que nos preguntan que quién es la imagen de 2. A ver. Ok, vamos a ver quién es la imagen de 2. Entonces aquí hay que establecer algo muy importante. Para sacar la imagen de 2, yo tengo que poder responder la pregunta. Entonces, la respondo de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es la imagen? O sea, ¿cuál elemento? La imagen es el que está en Y. Entonces, significa que el numerito que me dan a mí es un X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos a la hora de responder esto? Me dicen que quién es la imagen de Y. O sea, me están dando el X y me preguntan el Y. Eso es cuando me dicen la imagen. Que quién es la imagen de 2. Que me dan el X. Este es el que me dan. Y este que está acá es el que me están preguntando. Que quién es la pareja de ese 2 en Y. Entonces, me voy al 2 en X, que es este de acá. Y me fijo quién es su pareja. O sea, su pareja es 6. Ok, perfecto. Entonces respondemos 6. Muy bien. Continuamos. Ok, muy importante. Leemos la pregunta como al revés. ¿Quién es la imagen de 4? Entonces nosotros tomamos ese 4 como el X y buscamos su pareja en Y. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer la preimagen. Preimagen de 9. ¿Verdad? Tenemos la preimagen de 9. Entonces, ahora recordemos que preimagen es el X. Y el 9 sería entonces el Y. Entonces, ¿qué significa? Que me dan el Y y me preguntan el X. Entonces, disculpen, ¿qué hacemos en este caso? Ok, buscamos el 9 en el Y, que es este de acá. Y buscamos quién es su pareja. Ok, su pareja es 4. Entonces, 4. Muy bien. Y eso es todo lo que tenemos que hacer con respecto a esa parte, ¿verdad? Vean que es algo sencillito, es algo facilito de hacer. Entonces, si me dicen imagen de tal, entonces significa que me están dando el X y me preguntan el Y. Y si es de preimagen de tal, significa que me están dando el Y y me preguntan el X. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver en los casos de cuando son tablas y gráficos, cuando esa gráfica o cuando la tabla es una función y cuando no es una función. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para la hora en la que estamos interpretando gráficas o estamos interpretando una tabla, ¿verdad? Entonces, para que sea una función tiene que cumplir dos cosas, ¿verdad? Tiene que cumplir cosas muy importantes. Entonces, vamos a hacer los ejemplos que están en la parte tabular. Vamos a hacer el primero, que tenemos acá una tabla que tiene pues los mismos elementos X y Y. 1, el 2, el 3 y el 4. Y abajo tiene el menos 4, el 2, el menos 4 y el 3. Okay. Existen dos condiciones para que una tablita sea una función. La primera condición es que todos los elementos del dominio, refiriéndonos a X, ¿verdad? Tienen una pareja. Okay. Todos los elementos que están en el X tienen que tener una pareja. Okay. 1 tiene pareja así, 2 tiene pareja así, 3 tiene pareja así, 4 tiene pareja así. Okay. Entonces si se cumple
si se cumple el primer criterio. ¿Okay? Entonces, el primer criterio es que todos los elementos del dominio tienen una pareja. ¿Okay? Ese es el criterio número 1. Ahora vamos con el criterio número 2. Ya sabemos que el primer criterio sí se cumple. ¿Okay? Ahora, el siguiente criterio es que todos los elementos tengan una pareja única. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que no puede aparecer otra vez, digamos, por ejemplo, en el X, qué sé yo, después del 4, que venga otra vez el 1 y que tenga una pareja 7, por ejemplo. O sea, no pueden, las parejas no se pueden, los X no se pueden repetir, ¿verdad? El Y sí se puede repetir, ¿verdad? El Y sí se puede repetir, pero el X no. ¿Ok? Entonces, vean que el 1 solo está una vez. El 2, estamos hablando solo de los de X, ¿verdad? El 2 solo está una vez. El 3 solo está una vez. Y el 4 solo está una vez. Significa que sí es una función, ¿ok? Por lo tanto, es una función. ¿Ok? La primera condición es que todos los de X tengan pareja. Y la segunda condición es que esa pareja sea única. O sea, no puede tener parejas repetidas. ¿Ok? Vamos a verlo con el segundo ejemplo, que tal vez en el segundo es un poco más, se evidencia más alguna de las dos condiciones que tenemos que probar. ¿Ok? Aquí agregué como un último cuadrito que no viene en la original para explicar una cosa. Digamos, muy importante, si ya una de las dos propiedades no se cumple, ya no es una función, ¿verdad? No tienen que probar las dos. Si ya, por ejemplo, en la representación no están, no todos los elementos de X tienen pareja, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, ya no sería función. Entonces no tienen que probar la segunda relación, ¿verdad? Inmediatamente ya no es una función. Entonces, en este caso de acá, muy precisamente, bueno, aquí hay que hacer un cambio para que tenga más validez. Entonces, por ejemplo, vean que, digamos, queremos probar la primera condición. La primera condición es que todos los elementos de X tengan una pareja. Pero vean que al final, donde está el 7, el cuadrito de abajo está vacío. Entonces, en ese caso ya no es función, porque no cumple la primera condición, ¿verdad? Entonces, sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si viene el cuadrito acá y el 7 está abajo? ¿Okay? Digamos que aquí, ahí está en el X ese cuadro en blanco, significa que ya no hay más. Si en X hay un cuadro en blanco, significa que ya no hay más números. O sea, ese 7 está sobrando. Pero vean que para que sea función solamente está hablando del dominio, o sea, solo habla de X. Significa que solo X es el que tiene que tener pareja siempre, todos los elementos. En Y puede ser que haya un elemento que no tenga pareja y no hay ningún problema. El problema es con X, no es con Y. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Ahora teníamos el ejemplo original. Todos los elementos de X tienen pareja, sí. Ahora vamos a revisar que esas parejas sean únicas. ¿Ok? Aquí hay que hacer, ver algo muy importante. Vean que el -1 está acá. Pero qué extraño. Bueno, el -1 se vuelve a repetir. Significa que hay un X que tiene dos parejas diferentes y eso no se puede. Entonces, por lo tanto, no es función. No es función. ¿Ok? Entonces, como hay un elemento que se encuentra en el dominio y está repetido,
tiene dos parejas distintas. Bueno, si aparece el -1 y en los dos casos tiene la misma pareja que 0, digamos, por ejemplo, o 4, ¿sí? No hay problema, porque nada más es que está repetido, pero tiene la misma pareja. Pero en este caso no es así. En este caso está el -1 y tiene pareja 0, y está el -1 y tiene pareja 4. Significa que un elemento de X tiene dos parejas distintas, y eso es lo que no se puede. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a verlo en la representación gráfica. En la representación gráfica es muchísimo más sencillo. Entonces, si tenemos el plano y aquí tenemos nuestra representación gráfica, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una línea vertical. Hacemos una línea vertical, que es esta que estoy trazando de color azul. Si dicha línea toca a la función, a la gráfica, por ejemplo, no a la de color negro, al eje no, a la gráfica, que está de color rojo. Si la toca en 2 puntos o más, esa gráfica ya no es una función. Entonces, esta no es función. Esta no es función. ¿Por qué? Porque tocó aquí arriba y aquí abajo. ¿Okay? Entonces, ya por ese caso ya no es una función. ¿Okay? Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos el eje y tenemos esta gráfica. ¿Okay? Tenemos esta gráfica que es una línea. Entonces vean que cuando yo trazo las líneas toca solo acá. Bueno, entonces si yo trazo otra, toca acá. Toca en un solo punto a la gráfica. Entonces significa que esa línea sí es una función. ¿Por qué? Porque al trazar yo las líneas verticales solo tocan un punto. Ok, muy bien. Tracemos otra gráfica. Veamos que hay otra gráfica que es así como una C. Vean que esa C toca aquí, toca acá y toca acá. Entonces, la gráfica de color rojo no es una función, porque al trazar las líneas verticales tocan 2 puntos. Pero la línea de color morado, la gráfica morada, esa sí es una función, porque al trazar las líneas verticales solo toca en un punto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Algo súper sencillo, determinar si los 4 ejemplos que vienen ahí son o no son funciones. Simplemente, pues, utilizando el criterio de la gráfica en los 2 primeros y utilizando lo que yo les dije en la tablita en los 2 últimos. Y eso sería todo, muchachos. Cualquier duda, pues me pueden preguntar.